Hola, ¿qué tal? Soy el profe Damián. Te traigo otro video tutorial para darle continuidad a nuestro tema de introducción a la programación con Psaint. Muy bien. En esta ocasión nosotros trabajaremos con operaciones matemáticas. Tenemos aquí el primer ejercicio, sumar una variable y una constante. Seguidamente sumar dos números. Muy bien, entonces abrimos nuestro programa. Nos vamos aquí. Psaint. Y nos preparamos a escribir. En primer lugar voy a imprimir un mensaje para que se sepa al ejecutar mi algoritmo de qué se trata mi trabajo, mi ejercicio, mi algoritmo, ¿ok? Entonces, para eso debo utilizar el comando imprimir. Imprimir, ahí aparece de forma predictiva. Si no aparece, debo escribir completamente sin problema. Luego abro comilla doble. Lo pinta en color rojo, esto indica que va a ser un texto, un mensaje, y digo suma de una variable y una constante, ¿ok? Cierro comilla, hasta ahí va a ir mi mensaje, punto y coma, enter. A continuación debo definir las variables que necesito. En este caso dice una variable, tiene que tener una constante, es decir, tiene que tener ya un valor, y luego debo tener una variable para alojar la suma. Entonces, voy a declarar, por ejemplo, definir a, va a ser mi variable, el nombre puede ser cualquiera, simplemente debe coincidir cuando utilizamos eso en las operaciones, como entero. ¿Ok? A va a ser para mi variable. Entonces debo definir ahora mi constante, definir, lo voy a llamar b, como entero, punto y coma. ¿Ok? Pero como b es una constante, debo cargarle un número. Entonces b es igual a 5, el número 5 le voy a cargar. Enter. ¿Ok? Ahora voy a enviar un mensaje para que mi algoritmo o el usuario que utilice mi algoritmo sepa qué es lo que tiene que hacer. En este caso, debo decirle que ingrese el valor de la variable. Dos puntos, le doy un espacio, doble comilla, punto y coma. ¿Ok? Entonces ahí ese va a imprimir un mensaje. A continuación debo leer, porque debe de ingresar la variable. Entonces, leer, ¿qué voy a leer? A. Aquí, esta era para mi variable. ¿Ok? Entonces debo leer A. Él va a ingresar el valor ahí. Punto y coma. Bien, entonces aquí ya tengo B. El usuario va a ingresar el valor de A y lo que tengo que hacer es calcular eso. Entonces voy aquí arriba, doy un enter, necesito definir una variable donde voy a alojar la suma de eso, le voy a llamar C como entero, punto y coma. ¿Ok? Entonces, ya tengo las tres, mi variable, mi constante y para mi suma. Entonces, ¿dónde voy a alojar la suma de esas dos variables? En la C. Entonces, C es igual a más B, punto y coma. ¿Sí? Con eso ya calculé, lo que necesito hacer es enviar por pantalla la impresión de mi resultado y lo sigo haciendo con imprimir. Imprimir, doble comilla, la suma es espacio, doble comilla, punto y coma, enter. ¿Sí? ¿Ok? Suprimo nomás de espacio, vaya. Muy bien. Entonces repetimos. Este es un mensaje de lo que hace mi algoritmo. Aquí se declara la variable A, que va a ser para mi variable que va a ingresar. Declaro la variable B, que le voy a alojar después el número 5. Aquí declaro la variable C, que va a hacer, que va a alojar el resultado de la operación. ¿Ok?
Aquí le cargo. Luego solicito al usuario de mi algoritmo a través de una impresión, ingrese el valor de la variable y posterior a eso debe leerse esa variable. ¿Ok? Operación, se imprime la suma es. ¿Ok? Y aquí me falta imprimir la variable. ¿Ya? Porque hasta ahí simplemente es una impresión de mensaje. Le pongo coma, que es para concatenar, y luego le imprimo la variable C. ¿Qué significa eso? Que va a imprimir el mensaje y con la coma va a agregar al lado del mensaje el valor que tiene alojado C. ¿Ok? Entonces voy a ejecutar, voy acá arriba con este botón verde que es ejecutar y le doy clic. Ok, ahí suma, voy a ponerlo para este lado para que lo vean. Suma de una variable y una constante es aquí, ingrese el valor de la variable, entonces voy a ponerle 10. Recuerden que B es 5 y ahora voy a ingresar 10, entonces enter, la suma es 15. Es decir, no importa el valor que ingrese, siempre le va a sumar la constante 5 a este valor. Cierro, por ejemplo. Ingrese la variable, vamos a ponerle 100. ¿Sí? La constante sigue siendo 5 y va a ser 105. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto que hacemos, le damos guardar. ¿Sí? Le voy a poner suma variable constante, recuerden. ¿Sí? Le pueden poner el nombre que quieran, pero esto yo pongo para identificar. Ok, guardo. Muy bien, vamos al siguiente ejercicio que me dice suma de dos números. Lo importante es hacer el análisis de esto, suma de dos números. ¿Qué significa? Que necesito dos variables de entrada. ¿Ok? Va a entrar primeramente el número 1, luego el número 2, y esos dos tienen que ser sumados y alojados dentro de una tercera variable. ¿Ok? Ese es el análisis. Necesito dos variables, ¿sí?, de entrada y luego uno para el cálculo. ¿Ok? Entonces, le doy nuevo aquí. De vuelta, imprimir. Abro comilla doble y pongo el mensaje en mi algoritmo. Suma de dos números. ¿Ok? Punto y coma, enter. Recuerden siempre cerrar esta comilla. De igual manera, si no lo haces, ahí vas a poder observar que te va a arrojar un error el programa. ¿Ok? Muy bien, ahora debo definir mis variables. Entonces, definir, le voy a llamar, por ejemplo, 1, 2, y le voy a llamar suma a la siguiente como entero. Hay un pequeño detalle que tener en cuenta. Si yo tengo varias variables, ¿sí?, que son del mismo tipo, puedo hacerlo en la misma línea. Recuerden que yo aquí en el primer ejercicio lo iba haciendo de a uno para ir mostrándote de a poco cómo funciona. Pero son del mismo tipo, es decir, si son enteros todo, ponerlo en una línea. Ahora, si uno es cadena, otro es real, no lo podés hacer dentro de la misma línea. Muy bien, entonces aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que solicitar que se ingresen los valores. Entonces, imprimir, decimos, ingrese el primer número, ¿sí?, punto y coma. Recuerden el espacio aquí, también es importante. Luego, leer, ¿sí?, que va a leer 1. Es decir, esta primera variable va a leer. ¿Qué significa leer? Lo que va a hacer cargar ese valor. ¿Ok? Voy de vuelta a imprimir. Le voy a decir ingrese el segundo número. Porque son dos números los que quiero sumar. ¿Ok? Punto y coma. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué tengo que leer ahora? ¿Qué variable? 2. Enter. A continuación debo hacer la operación y eso lo voy a alojar dentro de esta variable que es suma. Entonces,
suma es igual a 1 más 2, punto y coma, enter. Ya está la operación aquí, ¿ok? ¿Qué me queda hacer? Solamente imprimir ese resultado, para lo cual tengo que hacer de vuelta el comando imprimir y le digo el resultado de la suma es espacio. ¿Por qué digo de este espacio? Para que no se junte el mensaje muy al lado de la concatenación del valor de la variable. Entonces, coma, perdón, acá tengo que cerrar, coma, y le imprimo mi variable suma, ¿sí? ¿Ok? Esta es la variable que debo imprimir aquí. Entonces reitero, importante, este es el mensaje. Acá dejamos un espacio, cerramos la comilla. La coma significa concatenar, es decir, insertar ahí al lado del otro objeto y suma, ¿ok? Entonces finalmente, ¿qué hago? Voy a ejecutar, ejecuto, fíjense, suma de dos números, ingresa el primer número, voy a ponerle 3, enter, ingresa el segundo número, 2, enter, el resultado de la suma es 5, ¿ok? Seguidamente debo proceder a guardar, importante siempre, botón guardar, voy a la dirección donde tengo que hacerlo, y esto era suma dos números, ¿ok? Espero que le haya servido desde ya, muchas gracias.